¿Ok? Genial. Por ahí Claudia, Evelyn, Jessica, perfecto. Listo. Entonces, muy buenas tardes. Por ahí, bueno, una aclaración nada más de la presentación que me hicieron. Fui parte del subcomité técnico de salud ocupacional en la Cámara Peruana de Construcción. Ya ese comité está un poco desactivado, pero sí llegué a estar como 4 o 5 años ahí y aprendí muchísimo. Bueno, ahorita lamentablemente ya no se reúnen y menos ahorita con esta coyuntura nacional e internacional. Pero bueno, entonces, podemos comenzar, creo. Ustedes me avisan. Perfecto. Listo. Si me ayudan por acá, ¿dónde está el compartir pantalla para la exposición? No lo veo. Compartir pantalla, compartir contenido. Ah, ustedes van a compartir la exposición desde ahí. Ya, perfecto. Entonces, listo. Tenemos ahí las diapositivas, ellos van a compartirla, yo solo voy a decir siguiente, me imagino. Entonces, perfecto. Vamos a hablar de lo básico en salud ocupacional, muchas cosas que tienen que saber, definitivamente abarcar todo el tema en una charla de unos 30, 40 minutos es imposible, pero algunas cosas importantes que deben saber, y luego me imagino que va a haber una ronda de preguntas extensa, amplia. Vamos a ver algunas de las leyes, algo de los exámenes básicos ocupacionales, que es uno de los puntos más candentes, más importantes, enfermedades laborales, accidentes laborales, y por ahí otros puntos diversos, incluido algo del contexto actual del coronavirus, que a todo el mundo le preocupa, y les aseguro que muchos no han pensado en cómo va a influir en el trabajo, pero ya lo tenemos mapeado por ahí. ¿Ok? Perfecto. Entonces, siguiente. Ahí está. Perfecto. Listo. Ok. A ver, les comento, ¿cuándo se empezó a ver la salud y seguridad en el trabajo? Antes del 2011 se vio por muchas empresas mineras, sobre todo, y algunas transnacionales, Coca-Cola, Procter Gamble, ya lo veían porque ellos tenían empresas en otros países más desarrollados y decían que esto es importante y que es necesario darle el énfasis importante. Pero acá en el Perú, recién en el segundo gobierno de Alan, se dio énfasis. ¿Por qué? Porque se empezó a ver el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos dijo, a ver, perfecto, ¿cómo cuidas a tus trabajadores? No teníamos una ley que cuida a nuestros trabajadores. Entonces dijo, no, no, mano, contigo no quiero hacer trato hasta que no cumplas una ley en donde puedas cuidar a tus trabajadores. Y eso, lo mínimo que te pido. Y por eso, en agosto del 2010, el 2011, se crea a través del Ministerio de Trabajo la ley 29783, que regula todo lo que es la seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Entonces acá tienen la diapositiva, esta ley está sabida por todos lados. En esta ley menciona muchas cosas. Dentro de ellas son obligaciones del empleador y obligaciones del trabajador, en donde te dicen muchas cosas. Esto va a ser desglosado en algún módulo que tengamos por ahí en cuanto a la parte introductoria, la parte general, de algunas de las cosas más importantes, porque en realidad la ley, como saben, es general y luego tienen que ir saliendo reglamentos, tienen que ir saliendo otras normas, inclusive otras leyes que vayan viendo puntos específicos, como fue, por ejemplo, la ley que dictaba normas para la protección contra los rayos ultravioletas. Un ejemplo. Entonces, esto generó que a partir del 2011 empezara toda una corriente peruana para cuidar la salud y seguridad en el trabajo. Entonces, antes, como les digo, se veía más o menos que bien. Algunas empresas, sobre todo las que trabajan con mineras o con transnacionales, la veían. Pero recién acá se empezó a ver, uy, ya, tenemos que tener un médico ocupacional. Uy, ya, tenemos que hacer un plan de salud y seguridad. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Y esto entró, bueno, en mayor medida cuando se dijo, bueno, vamos a crear una entidad que regule y fiscalice esto, que ahora existe y que se llama la SUNAFIL y que todo el mundo le tiene miedo porque viene, te fiscaliza y te puede poner multas muy altas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, estos, como en toda ley, es, bueno, doy la ley, pero también tengo que dar sanciones, porque si no, no cumplen. Imagínense en este momento, dan la ley de no salir a su casa y toda la gente está saliendo. Bueno, mucha gente está saliendo, mucha gente no está cumpliendo. Ok, lo mismo acá. Como ven en esta diapositiva, si es que ocurre algún incidente, ahí por favor alguien está con el micrófono prendido, porfa, si lo puede apagar, para que no se cruce. No se olviden de apagar su micrófono. Alguien está que se cruza con un sonido de la calle, un niño por ahí, por favor, para que no nos distraiga a los demás. Pero bueno, ok. Como ven acá, en un artículo menciona que
si es que en realidad no tienes el cuidado respectivo, puede haber una pena privativa de la libertad de no menor de 2 años, ni mayor de 5. Acuérdense que una pena privativa a partir de 4 años se hace efectiva. Es decir, si es que se demuestra que hubo un accidente, una muerte o algo que atente contra las personas y no tomaste las precauciones a pesar de que esté la ley y las normas, el responsable o los responsables en la empresa pueden ir a la cárcel de manera efectiva inclusive, ¿eh? Entonces, esto es de cumplimiento, y más con la SUNAFIL ahí detrás fiscalizando y todas las entidades que están ahora viendo este tema. ¿Ok? Listo. Vamos a entrar a una primera parte de enfermedades en el trabajo. Esta es la parte normativa general. Se lo repito, hay muchas leyes, muchas normas, muchas cosas, por un lado, por otro lado, pero que esto van a ser tocados con calma en el diplomado que tenemos para ver las más importantes. Hay algunas que son muy generales, otras que son un poquito más específicas, pero vamos a ver una de las cosas más importantes, que es las enfermedades en el trabajo. Esto de acá es muy importante actualmente porque hay una gran enfermedad a nivel mundial que preocupa a todo el mundo, y luego vamos a tocar al final un poquito de este tema que me imagino que algunos están pensando esto, y les voy a poner algunos casos que no se lo habían imaginado. Ok, listo. Primero tenemos que recordar qué es una enfermedad común. Una enfermedad común, bueno, es la falta de salud. Y según la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Estoy bien física, mental y socialmente. Eso es una persona saludable. Si es que estás con un problema, por ejemplo, de ansiedad o de estrés, a pesar de que no se manifieste físicamente, se manifiesta mentalmente. Entonces, tenemos que delimitar las enfermedades comunes de las enfermedades laborales. ¿Por qué? Alguien me puede decir, Cristian, mira, yo estaba en tal empresa y en realidad me dio lumbago, me dio lumbalgia. Y entonces esto seguro es una enfermedad ocupacional porque en mi puesto de trabajo cargo algunos papeles de cuando en cuando, algunas, no sé, botellas de agua grande, no sé, lo que sea. Entonces yo le digo, no, espérate. Tenemos que ver y se tiene que determinar y delimitar si es que es una enfermedad común o una enfermedad ocupacional. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Nos ha dado muchos ejemplos en esta profesión en donde justo el trabajador, de su hobby era, no sé, tenía un parlante grande y lo sacaba a la puerta de su casa y por eso se hernió. O hacía justo fulbito y por eso se malogró los meniscos. O hacía justo una cosa, o sea, actividades extra u otras predisposiciones, y entonces eso no es una enfermedad ocupacional. Por ejemplo, alguien que tenga diabetes o hipertensión, muchos de nuestros trabajadores lo tienen, pero entonces si se complica, no significa que es una enfermedad ocupacional, sino que es una enfermedad común que él ha tenido o que recién se ha descubierto y que puede generar un problema. ¿Ok? Entonces, bueno, la pregunta que siempre se hace es, ¿entras ustedes en la definición de salud? A ver, esto ustedes mismos piensen. ¿Ustedes están bien físicamente? Sí, no me duele nada. Algunos dirán por ahí, no siento dolores. Algunos dicen, ya, yo no. Bueno, sí, pues. En la parte mental, por ejemplo, ahorita en la parte mental, muchos deben estar complicados, porque muchos están con ansiedad, muchos están con depresión, muchos están con estrés. Inclusive, un montón de alumnos, nosotros acabamos de hacer una investigación en 2.700 alumnos, estudiantes universitarios, para ver cómo le están yendo con ansiedad, depresión y estrés ahorita por el coronavirus, y en verdad hay una gran frecuencia. Entonces yo me imagino que varios de ustedes. Y en la parte social, bueno, ahorita nuestra parte social está bien sui generis, por decirlo así. Muchos están preocupados, en verdad, por el COVID, uno que otro síntoma. Sí, puede ser, Ludwig. En verdad, muchos están como que no tendré, tengo un resfriado. Bueno, para eso también ayudaría un sistema de salud ocupacional, porque el médico ocupacional te puede dar soporte si es que la empresa ayuda con eso. Pero bueno, vamos a seguir, ¿ok? Entonces la cuestión es esta. Tienen que saber si es que ustedes realmente entran o no entran en la definición de salud, porque una cosa es estar sano o no, y otra cosa es la enfermedad ocupacional, profesional o laboral. Esto es un punto muy importante, porque en realidad esto es la pérdida de la salud, pero relacionado a la ocupación. Y acá está bien subrayado, hay una relación causa-efecto. Es decir, tengo un trabajo A que me expone a tales cosas y eso me genera un efecto B, una enfermedad o algo. Por ejemplo, un profesional de la salud ahorita está expuesto a contagiarse de coronavirus. ¿Por qué? Porque tiene un posible nexo causal con la parte de estoy atendiendo a pacientes, estoy viendo a gente, estoy con posibles cosas y entonces me contagio. Por ejemplo, yo ya tengo 2 amigos médicos que se han contagiado del coronavirus, uno en Piura y uno acá en Lima. Ellos tienen ahorita una enfermedad ocupacional, profesional o laboral.
La tendinitis también es importante según lo que hagas. Por ejemplo, la tendinitis podría ser en alguien que está movilizando, por ejemplo, una de estas personas que están en las cadenas de producción y que está movilizando constantemente los miembros inferiores o superiores, o que está en algo. Pero, por ejemplo, una tendinitis en una persona que está en el escritorio, difícil. Y por eso, ahí se tendría que evaluar su puesto, se tendría que evaluar si tuvo una exposición a esto. Y ahí recién ver si es que es enfermedad ocupacional o no es enfermedad ocupacional. Entonces, en realidad, a eso nos referimos como enfermedad ocupacional, profesional o laboral, porque muchos trabajadores, les aseguro que hay un montón de casos. A mí me toca inclusive el módulo de enfermedades y accidentes ocupacionales, y les pongo un montón de ejemplos de lo que me ha tocado resolver, de lo que me ha tocado afrontar cuando he sido médico ocupacional de empresas. Entonces, se va el audio. Uy, Winston, por ahí se está yendo el audio. No sé, ¿todos me escuchan bien o solo Winston? ¿Quién sabe, Winston, sea tu señal? ¿Con los demás todo ok? Sí, parece que está ok. Parece Winston no se reinicia o algo. Sí, ya, perfecto. Entonces, bueno, seguimos. Entonces, si es que tienen así problemas, me avisan, porque a veces es algo común o a veces es algo particular. Ok, gracias por responder. Ahí están todos atentos. Solo bueno. Entonces, señores, a ver, para recapitular. Es importante que ustedes, si es que quieren estar en este equipo de salud y seguridad en el trabajo, tengan bien claro estas definiciones. Como les digo, a mí me toca este módulo de enfermedad ocupacional y accidentes ocupacionales, y en realidad les pongo muchos ejemplos porque hay muchas matices de esto. Hay muchas posibilidades, y en realidad te viene caso y tienes que desarrollarlo con cada uno, y tienes que tener la paciencia porque son trabajadores, tienes que darle el beneficio de la duda, y sobre todo también estar atento, porque hay muchas veces algún trabajador que en realidad se puede hacer pasar como que tiene una enfermedad. ¿Para qué? Para activar su seguro, para gozar de días de descanso, y eso en realidad puede que sea algo asolapado. Por ahí están algunas preguntas de ¿el COVID-19 será considerado como enfermedad ocupacional? Posiblemente sí, pero vamos a ver, ya les voy a contar en las diapositivas finales, no se preocupen, ahí tengo una sección completa para COVID porque sabía que iba a ser de todas maneras esperado esta sección. Vamos a ver lo que se está diciendo en el Ministerio de Trabajo, vamos a ver lo que me he enterado, vamos a ver lo que se pueda ahí más o menos mencionar. Ahí tengo las diapositivas finales, no se preocupen. Pero sí, definitivamente vamos a ver esto del COVID. ¿Ok? Sí, depende del lugar de trabajo y todo lo demás. Pero bueno, perfecto. Sigamos entonces. ¿Ok? Enfermedades ocupacionales, bueno, generalmente la gran mayoría son crónicas y progresivas. Por ejemplo, alguien me viene y me dice, ¿sabes qué, Cristian? Me ha dado no sé, un problema ocular, y el trabajo me lo ha causado porque yo estoy en la pantalla, yo estoy en el monitor todo el día. Y a ver, veo, ¿y cuánto tienes? Tú tienes 3 meses de trabajo. No, 3 meses, perder la vista, bien difícil. Se indaga y son otras cosas, sufre de diabetes y una serie de cosas. Entonces, en realidad, tiene que verse. Por ejemplo, justo ahí viene la pregunta. Si es que tiene una enfermedad ocupacional, ¿qué debe hacer el empleador? En primer lugar, si es que tiene sospecha, pongamos esto bien claro, si es que hay sospecha de que hay una enfermedad ocupacional, tiene que notificar al médico ocupacional o al área de salud ocupacional. ¿Por qué? Porque en realidad se tiene que empezar lo que es una investigación de esta enfermedad. Lo inicia posiblemente el mismo médico o el área de salud y seguridad en el trabajo, o a veces se pide una investigación externa. Hay clínicas especializadas, hay equipos especializados que de manera imparcial van y dicen, a ver, sí, como este caso está muy grave y puede haber un conflicto de intereses, y que el médico diga que sí, que no es, y el paciente pide porque no está contento con el primer diagnóstico, se hace una indagación y se ve si es que eso no es. ¿Ok? Entonces, sí hay. Ahora, claro, por ahí Alison menciona que la enfermedad es contraída como resultado de exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo. Por supuesto, ya lo vamos a ver en un momento cuáles son algunos de los factores más importantes. Sensopas es un punto importante. A veces el Sensopas, por ser del Estado mismo, a veces demora. Se tendría que buscar, si es que ya se quiere algo totalmente imparcial el Estado, a pesar de que demore, como el Sensopas sí podría ser. Sunafil también se le podría avisar. Hay muchas instancias, ¿verdad? Hay muchas cosas que hacer en el camino. Así que eso vamos a ver. No lo vamos a desarrollar todos acá porque nos pasaríamos horas, pero en realidad vamos a ver. Sí, por ahí Orlando dice que si es que tiene un sustento, tiene que ir con el médico de la empresa. En verdad eso es cierto. Al primero que se le tiene que dar la comunicación es o al jefe superior o al médico de la empresa para que se haga la investigación. ¿Ok? Sí, bueno, cierto, en Sensopas para juicios es muy importante, pero ni creas que es lo de más valor. A veces si es que es una clínica, por ejemplo, acá hay clínicas de medicina ocupacional
que también tiene bastante peso. ¿Por qué? Por el hecho de que en realidad son especializadas en en medicina ocupacional y tienen un buen proceso de investigación. Y a veces es mucho más efectivo, porque el Sensopa, si bien es bueno, es del Estado peruano, y ustedes saben que en el Estado peruano demora la vida, pues entonces en realidad, bueno, vamos a ver. Ya, perfecto. A ver, sigamos con las diapositivas. Como les mencionaba acá, requiere de una investigación. No se puede decir a ciencia cierta si es o no es al inicio. Tienes que ver. Bueno, algunas cosas se sabe. Por ejemplo, muchas cosas me han venido de trabajadores en donde me dicen, sí, mira, ¿sabes qué? Ya he perdido la audición y eso es por la culpa de la empresa. Y se ve que en realidad su puesto no está en riesgo ocupacional para la parte de ruido. Él ha estado poco tiempo y entonces se ve y se dice, en realidad esto de acá es recontra improbable, o sea, que te dé una sordera por el trabajo en 5 años, en 4 años es bien difícil. Entonces, la cuestión es esa, ¿ok? Perfecto, entonces se tiene que hacer una investigación y hasta eso no se sabe si es que es, se tiene que indagar. Como le digo, algunos casos ya van a saberse que no es definitivamente por el trabajo, por la misma biología, por la misma fisiología o el mismo tiempo que demoraría en la enfermedad en hacerse en el trabajo mismo. ¿Ok? Bueno, en realidad, si se confirma el diagnóstico, el Ministerio de Trabajo a través de sus entes evaluadores verán. Por ejemplo, acá hay una diapositiva con algunas imágenes. En la imagen de la izquierda vemos a unos mineros, que no sé, posiblemente es una mina de carbón, de hollín, de no lo que sea. Pero ahí como ven, que en general el minero que tiene la mascarilla amarilla tiene toda la cara manchada. ¿Qué le sorprende de ese punto? Que en realidad él debería tener la cara manchada, excepto en el lugar donde está la máscara. Solo que él lo tiene la máscara en el cuello, exactamente, no usa EPP, por ahí nos pone Allison. Entonces, en realidad, esto es en parte responsabilidad del trabajador, pero en parte también responsabilidad del equipo de salud y seguridad en el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajador está obligado a cumplir las normas, pero la empresa también está obligada a supervisar. Entonces, se tiene que ver. ¿Ok? Sí, por ahí algo mencionan del IPER-C, que es una matriz de riesgos en base a los riesgos que hay. Sí, exactamente. Los EMOS, que son los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, se tiene que ver si es que tenían la enfermedad ocupacional o no. Es muy importante, por supuesto. Bien, Marianne, por ahí. Y bueno, hay otras que se pueden dar en el lapso. Por ejemplo, ese trabajador de la derecha que le está cayendo un ladrillo, puede que lo proteja, pero en algún momento puede hacer enfermedades por ese accidente que tuvo y que le genere una, no sé, cervicalgia, un dolor de cuello generalizado o crónico, no sé, o sea, por ejemplo. Entonces, hay algunas enfermedades que son por descuido y otros por descuido de un lado, otro por descuido del trabajador, otro por de la empresa y otro de ambos. Eso es lo que quiere decir esta diapositiva. Se tiene que evaluar cada caso. ¿Ok? Listo. Pero siempre tiene que haber un riesgo, definitivamente. ¿Por qué? Porque, como les digo, nos llega bastante a las empresas. Es muy común el que te digan, sí, me estoy quedando sordo, mira, en mi examen anual estoy perdiendo la audición. Y tú dices, bueno, pero conmigo estás 2 años y en realidad no estás expuesto a ruido, entonces no veo dónde está. Y luego se descubre que a él le gusta ir a fiestas con parlantes grandes o que tiene la propensión por, no sé, o sea, hacer alguna actividad en su casa que le genere esa baja auditiva. Entonces, en realidad, para eso también sirven los EMOS. Acá está, como ven, hiper-C, depende cómo lo llamas, pero es la evaluación de los riesgos a lo que está expuesto el trabajador. Y también acá están los EMOS, que tienen que ser antes, durante y después de hacer el trabajo, para verificar. El antes de empezar el trabajo sirve para que tú veas que el trabajador llega sano, llega ok. El durante es que durante los años que tú lo tienes, el trabajador sigue sano, no se está enfermando, no está perdiendo la audición, no está perdiendo la visión, no está perdiendo una serie de cosas a la vez. Y el final, el después de acabar su vínculo laboral, es para que se pueda hacer. Está Manuel Landa, mi amigo, genial. Es para poder hacer la constatación de que sale con todas las de la ley, que puede salir para poder tener disponibilidad de trabajar en otro lado y que tú no le has causado ningún desmedro en su salud. ¿Ok? Entonces, vamos bien por ahí. Acá estaban los riesgos. Por ahí alguien hace un momento nos estaba hablando de los riesgos. Creo que nos dijeron que tienes que estar expuesto a riesgo, por supuesto. Hay muchos riesgos, radiaciones, vibraciones, ruido, iluminación, temperatura. Inclusive, ahora hay riesgos biológicos que están en boga. Por ejemplo, ahora vemos el coronavirus y vamos a dar al final una visión de esto del coronavirus para poder ver más o menos cómo afecta esto en el trabajo y qué se está diciendo más o menos. Entonces,
esto se va a ver. Por ejemplo, miren acá. Hay dos trabajadores, dos trabajos. A la izquierda, un trabajador en oficina, en casa, puede ser ahora que está trabajando en coronavirus en su casa, porque en realidad en la pandemia del coronavirus ahora están muchos haciendo teletrabajo, algunos sí, algunos no. Y otro está acá a la izquierda, bueno, esto ya no es un trabajador formal, pero alguien está ahí, digamos, trabajando en la India, algo así. Entonces, de esos dos, ¿quién tiene más riesgo de dolor de espalda? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Bueno, en realidad posiblemente el de la izquierda, porque como ven, su postura no es adecuada para la parte de trabajar en la computadora. En la computadora debe estar al nivel de la visión, de la vista, debería estar en una forma ergonómica, la silla no es adecuada, está encorvando totalmente la espalda. Ambos por ahí sí podría ser, si es que el de la derecha por ahí tiene una postura inadecuada por mucho tiempo, lo que sea, pero entre los dos creo que el de la izquierda. Ahora, ¿quién tiene más riesgo a caer? Definitivamente el de la derecha. Esto es totalmente informal, totalmente mal hecho. No sé si es que este es un trabajador, pero sirve para ejemplificar que en realidad no cuenta con las medidas de seguridad. O sea, no veo ni siquiera una cuerda de seguridad, no veo un arnés, no veo absolutamente nada. Entonces, no creo que este es un trabajador, sinceramente, pero el riesgo a caer es inminente. Así está en un segundo piso y solo abajo hay jardín, pero en realidad puede caer. Entonces, sí, en realidad no tiene nada, no tiene línea de vida, no tiene absolutamente ninguna. Es, su única fuente de poder sostenerse es su mano izquierda, como ven. Entonces, bueno, ok, perfecto. Entonces, como ven, los riesgos son diferentes. Los riesgos se pueden dar. Ahora que uno tenga más riesgos que el otro, por supuesto, como dijeron por ahí alguien, ambos pueden tener riesgos a dolor de espalda. Entonces, pero depende de cuánto tiempo se queden así, depende de una serie de factores por ahí. ¿Ok? A ver, listo. Bueno, algo rápidamente, riesgos ergonómicos, por ejemplo, eso está regulado, hay una resolución ministerial, la 312, que menciona cuáles son una fuerza excesiva, trabajar en posturas incómodas, realizar tareas repetitivas, levantar elementos muy pesados. En realidad, ahorita muchos deben estar con riesgo ergonómico, aquellos que se han traído el trabajo a la casa por esto de la pandemia, porque en realidad no, no se debe, no hay a veces las condiciones. Si es que alguien tiene un escritorio, está bien iluminado, genial, pero no todos tienen esa posibilidad. ¿Por qué? Porque nuestras empresas no estaban preparadas para el teletrabajo. Justo estoy haciendo otra investigación de eso y les menciono esto porque soy médico y también investigador. Entonces, el asunto es que hemos visto mucho problema ahorita. Entonces, sí, en la laptop a veces no están acondicionadas, a veces no tienen la pantalla necesaria para que filtre los rayos ultravioletas, a veces no está bien acondicionada para el nivel de la visión, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucho problema ahorita. Y bueno, vamos a ver en qué destina esto. Pero quién sabe ahora se tenga que hacer más. Bueno, riesgos psicosociales, por supuesto. En realidad, a ver, que levante la mano el que diga que en su empresa no hay problemas psicosociales, es decir, algún empleado o jefe mandón o gruñón o alguna de las áreas que genere estrés o en realidad, en verdad sí, genial, Joel, en la tuya no hay, son pocas las empresas. Yo también he estado en algunas empresas en donde algunas áreas no tenían ese riesgo. En otras sí hay. Sobre todo en algunos lugares están más delimitados que en otros. Aquellos que atienden mucho al público y cosas así, les sucede algo que se llama síndrome de burnout o desgaste profesional. Entonces, mujeres tóxicas, por ahí pone, bueno, sí, hay de todo, de ambos, ¿ah? Mujeres, hombres, gays, o sea, sinceramente esto no discrimina, pero justo este es un riesgo también. En realidad hay, exactamente, por ahí Alex Lázaro, en algunos lugares hay una presión excesiva para el trabajo. No, tienes que presentarlo para ayer, toda la información. No, esto está mal, es una cochinada lo que me estás presentando. Hay jefes que no entienden, jefes que se les dan mucho de la letra con sangre entra o a ser muy mandones o que les han hecho eso. Construcción es un ejemplo claro. Yo estoy en muchas empresas de construcción y en verdad sí, es un punto porque trabajan con deadlines muy sólidos y en realidad si es que se pasan, sufren sanciones y todo lo demás. Pero así, muchas empresas se los diré. Esto es una de las cosas más comunes, los riesgos psicosociales, pero también de las menos investigadas, de las menos indagadas, porque en realidad es bien complicado a veces intervenir. Pero bueno, sí, hay jefes de todo, hay los que se llaman los jefes tóxicos, y hay estudios ya de esos. Un jefe que es medio dictador, un jefe que es mandón, un jefe que no comprende a la gente, un jefe que se lleva todo el crédito. Hay,
hay muchos jefes tóxicos, y en verdad. Eh, bueno, en realidad depende. La SUNAFIL yo creo que es un punto intermedio. Por acá alguien me pregunta, ¿y cómo lo soluciona la SUNAFIL? En realidad, primero lo que debería hacer es que tú tienes una línea, si es que tu compañero es tóxico, debería ser con tu jefe, decirle, mire, jefe, sinceramente está generando un problema serio para que todos nos llevemos bien y esto genera repercusiones. Si el jefe es el tóxico, tiene que haber un superior o una forma en la empresa para poder hacer la denuncia. Por ejemplo, ustedes saben que hasta hace un par de meses el Ministerio de Trabajo dio la fecha límite para que las empresas constituyan un comité de denuncia ante acoso laboral, por ejemplo. Entonces, debe haber un comité expedito y con mecanismos viables para que puedas hacer una denuncia adecuada y anónima. Entonces, en realidad, se tiene que hacer. Bueno, el hiper tienes que poner los riesgos psicosociales, sí, sí, sí tienes que ponerlo, en verdad, en muchos hipers hay. La mayoría no lo evalúa porque en realidad es un poco difícil de hacerlo. Pero bueno, vamos siguiendo. Entonces, el clima laboral es importante, tiene que haber asistente, sí, es cierto, tiene que haber un equipo, el psicóloga generalmente la que ayuda, psicóloga ocupacional, sobre todo en áreas muy, muy densas. Pero bueno, ¿qué más? Bueno, para cada tipo de riesgo hay una protección. Hay riesgos biológicos, hay riesgos de salud mental, hay riesgos físicos, hay como luz, como sonido, como vibración, hay riesgos químicos, productos químicos diversos, hay riesgos ergonómicos, que ya lo hemos visto también, hay múltiples tipos de riesgos y cada uno tiene. Por ejemplo, ahora lo que se está viendo bastante es esto de las mascarillas. ¿Qué mascarilla debo usar para no contagiarme? En realidad, las mascarillas quirúrgicas o estas que son blanquitas por un lado y celeste por otro lado, que son como de tela, esas protegen para la persona para cuando tose, pero no lo protege del virus por completo. Por ahí hay algunas imágenes y todo lo demás. Mejores son las mascarillas N95, que esas filtran, sea de cual sea de las marcas, pero como ven, eso se tiene que evaluar para cada tipo de riesgo. ¿Ok? Bueno, llegamos a la diapositiva 20. Perfecto. Me dijeron que iban a haber unas preguntas por ahí en el camino. No sé si le están haciendo las preguntas o ya toca por ahí alguna, porque en realidad dijeron que iban a hacer como unas preguntas en el medio para no aburrirlos. Espero que no se están aburriendo, pero bueno, ahí está, perfecto. Una primera pregunta. Listo, a ver, por favor, ahí. A todos les debe haber salido en su pantalla esto. ¿En tu empresa se ha desarrollado un plan de prevención de riesgos laborales? Por favor, respondan. A ver, sí, no o no sabe. Puede haber la opción no sé si es que se ha hecho o no se ha hecho. Genial, el sí está que gana, que genial, por ahí responden a ver, para nos vamos distrayendo, para que no se nos aburran. Un plan de prevención de riesgos laborales lo hace el médico ocupacional, lo hace el Servicio de Salud y Seguridad en el Trabajo, lo hace de manera conjunta con a veces el equipo de recursos humanos, el equipo de seguridad que está por otro lado, a veces está en conjunto, y en general se basa en todo esto que hemos visto. Primero, evalúa los posibles riesgos, hace su hiper, toma mediciones, toma una u otra medida para decir si tengo este riesgo, pues psicosocial, riesgo ergonómico, riesgo químico, físico, químico, me falta uno, psicosocial, ergonómico, bueno, por ahí son 5 los riesgos. Y entonces, si, según eso, dice, ok, tenemos estos riesgos en estas áreas, perfecto, biológico, sí, gracias por Ernesto, tan atento, perfecto. Físicos sí lo mencioné. Bueno, entonces, la cuestión es que físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, y sí, ya está, perfecto. Listo. Entonces, a ver, hasta el momento respuestas, 110 dicen que sí, han hecho un plan. Sí, por ahí, 41 han dicho que no. Uy, bueno, estos 41 que han dicho que no, genial que estén acá porque ahora se enteran que tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque si es que no lo hacen, en realidad pueden sufrir una sanción de SUNAFIL. Y más que temerle miedo a la sanción, es que sus trabajadores tienen un riesgo y pueden generar enfermedades, pueden generar accidentes. Entonces, en realidad, eso debe ser evaluado. Y los que no saben, bueno, siempre hay que preguntar, siempre hay que ver, ahora que regresen a sus trabajos o bueno, si tienen comunicación también con alguno de los coordinadores de esta área, pueden preguntarle si tienen o no tienen, porque es importante. Y sobre todo, bueno, si no saben, es porque a veces no hay capacitaciones, que es uno de los puntos importantes. Esto está dentro del Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo, el Plan de Respuesta a Emergencia, por supuesto, Ernesto. Hay muchas cosas ahí que tienen que ver y que es un conjunto. Está enlazado con el plan anual, con el plan de emergencias, con el plan de evacuaciones, con el plan de una serie de cosas que tiene que hacerlo este equipo. Como ven, no es tan simple, es todo un mundo, por eso hay especialistas en medicina ocupacional, por eso hay especialistas en prevención, los prevencionistas que se le llaman. Ok, perfecto, entonces seguimos. Ok, listo, a ver, siguiente diapositiva. Uy,
un momentito, quiero sacar esto. Ah, ahí está, sí, es que me está bloqueando. Ahí está, listo, perfecto. Me estaba bloqueando los enlaces que salían. Ok, perfecto, listo. Entonces, controles para prevenir las enfermedades ocupacionales. En realidad, esto es lo que se comentaba hace un momento, por ahí alguien puso, los EMOs, los exámenes médicos ocupacionales, EMO, se tienen que hacer. Ya les comentaba algo. Como ven acá a la izquierda, tenemos eh, la no sé, acá es como una clínica ocupacional que está tomando algunos exámenes, acá es la prueba de esfuerzo posiblemente porque están con electrodos, están en fin, con un manómetro que mide la presión arterial y parece que está en una caminadora. Y acá a la derecha está el médico que está haciendo la consulta. Entonces, en realidad, esto es importantísimo. Hay también mucho en el diplomado que se les va a comentar acerca de todo lo que es la necesidad de los exámenes médicos ocupacionales. Y acá es un mundo muy completo. ¿Por qué? No trabajadores requieren el mismo examen ocupacional. Algunas empresas lo que hacen es cuando les hacen un convenio y no hay un médico o alguien que sepa de tema, entonces le dicen, perfecto, te doy el paquete estándar. Para cada trabajador cuesta 200 soles. Y algunos trabajadores, a pesar de que no tengan riesgo biológico, riesgo físico, les toman radiografía, les toman ecografía, les toman, no sé, audiometría, espirometría, una serie de cosas que no requieren. Entonces, para eso se tiene que hacer, como dice Tony Tomás, el perfil del médico ocupacional. Cada empresa tiene que hacer un perfil determinado. Los expuestos a un tipo de riesgo tendrán un perfil. Los que expuestos a un mayor riesgo tendrán un perfil mucho más completo, mucho mayor. Entonces, en realidad sí se tiene que hacer protocolos y se tiene que hacer. Y aún así, a veces con protocolos, hay por ahí la posibilidad de que alguien esté dentro de un protocolo, pero tenga un caso especial. Por ejemplo, que no cumpla o que haya cumplido, o que venga con un examen de otra empresa o que en realidad ya tenga una parte de una enfermedad y se lo tenga que reubicar. O sea, es muy amplio esto en general. Sí, como dice por acá Eliana, en la 312 te piden unos exámenes supuestamente básicos. Sí, en realidad, en la 312 te menciona que tienes que tomar básicamente examen de orina, grupo y factor, glucosa, la parte de un examen clínico, la parte de una evaluación psicológica básica y cosas así, súper básicas. Entonces, bueno, por ahí Leonardo nos dice que él es profesor de toxicología y en muchos trabajos existen contaminantes tóxicos. Es cierto, se tiene que evaluar, por eso están las mediciones, para eso están las mediciones de higiene ocupacional que se le llama. Entonces, hay que complementarlos, hay que ver todo eso. Entonces, en general, esto es todo un mundo, como ven. Se tiene que tener todo este panorama en global. Ahora, no tiene que ser especialista en todo, por supuesto que no, por eso hay gente que se especializa en una u otra cosa. ¿Ok? Bueno, la siguiente parte, accidentes en el trabajo, también una parte muy importante. Esto vamos a recorrer un poquito más. Bueno, los accidentes deberían tratar de evitarse antes de que ocurran. ¿Por qué? Hay como una pirámide que se le llama de cómo, por cuántos incidentes, es decir, un incidente es un casi accidente. Digamos, estás caminando por la empresa y te resbalas. Entonces, en ese caso, por ahí Patricia menciona sobre los toxicológicos. Bueno, eso lo vamos a ver ya más adelante. Sí, la pirámide de Bird tiene razón, por ahí se llama. La pirámide de Bird te menciona que por una cierta cantidad de incidentes sucede un accidente, como un accidente leve. Y por cierta cantidad de accidentes leves, un accidente grave. Y por cada cantidad de accidentes graves, una muerte. Entonces, en realidad se demuestra eso, porque en general un incidente es un casi accidente, como les mencionaba en el ejemplo. Estás caminando y como que te resbalas. ¿Por qué? Porque el piso estaba mojado, estaba encerado y no se puso la protección. Ese es un incidente. Casi te llegas a accidentar, pero te agarraste felizmente, no fue tan grave. Entonces, en general, eso debería ser un factor que te diga a la empresa, oye, mira, acá hay un problema, porque si es que alguien ha estado así, en un momento alguien puede realmente accidentarse. Esto debería ser previsto por el prevencionista, por el médico ocupacional, por el jefe de seguridad, para poder hacer algo en base a ese riesgo. Y así como todos los otros. O si es que hay un riesgo químico, un riesgo toxicológico, como mencionaba hace un momento, tiene que ser medido. O sea, por ejemplo, hay lugares en donde no piensas que hay agentes tóxicos, pero ya hay la literatura que te muestra o antecedentes que te muestran que sí puede haber porque hay una sustancia tóxica, por ahí algo que puede causarte un problema a largo plazo. ¿Ok? Perfecto.
Esto es importante porque también la empresa está obligada a contratar a un seguro complementario de trabajos de riesgo en aquellas empresas y en aquellas labores que tiene este riesgo aumentado. Por ejemplo, las empresas mineras, por ejemplo, las empresas de construcción, por ejemplo, las empresas de salud, los prestadores en realidad tienen que contratar este seguro. Inclusive algunos lo piden por más de que no tengan un riesgo tan grave. Por ejemplo, algunos trabajadores en el aeropuerto no tienen tanto riesgo, pero la institución maneja y gestiona el aeropuerto y dice, no, todo aquel que venga a trabajar acá, aunque sea por unos días, tiene que contar con un SSTR, por si pasa algo. Entonces, en realidad, esto se tiene que ver y se tiene que evaluar. ¿Todos tienen que tener? No necesariamente todos. A veces tienen que tener un grupo de trabajadores que están expuestos al riesgo. Entonces, sí, hasta por horas, es cierto, sí he visto SSTR por horas o por días, porque como les digo, algunos, por ejemplo, cuando vas a una mina, a un campamento minero, te hacen tener un SSTR. Así vayas solo, llegues en la mañana y en la tarde, en la noche, tienes que estar regresando. Tienes que tener un SSTR por si te pasa algo. Y ha pasado. En verdad que sí. Entonces, bueno, ¿quién lo da el STTR? Bueno, puede ser una empresa aseguradora, o sea, hay muchas de esto, pero bueno, eso ya no va en el contenido de acá del momento. Ok, otros puntos, por acá ya venimos otros puntos diversos. Por ejemplo, se tienen que hacer también informes. Esto de acá es, por ejemplo, los indicadores derivados de los exámenes ocupacionales que se tienen que informar. ¿Quién lo informa? Generalmente el médico ocupacional a la empresa para ver cómo están, cuántos hipertensos, cuántos diabéticos, cuántos hipoacúsicos, cuánta gente con problemas de la visión, etcétera, etcétera, que tienen que tener una consideración. Y ahora más que nunca, porque saben que ahora como estamos en medio de una pandemia, hay personas con hipertensión, hay personas con, no sé, problemas oncológicos, problemas crónicos que podrían tener un mayor riesgo. Entonces, ahora más que nunca, los médicos ocupacionales van a tener trabajo de identificar a esas personas. Ya vamos a llegar a la parte del coronavirus y de cómo influye en la empresa, no se preocupen. Bueno, acá tenemos una segunda pregunta. A ver, por favor, ¿cuáles son las sanciones por no tener un sistema de salud y seguridad en el trabajo, un SST? ¿Saben cuáles son las sanciones? A ver, aún no saben, sí las conozco. A ver, vayan respondiendo mientras yo voy abriendo un artículo que tengo justo de ese tema y les voy a pasar acá el nombre del artículo para que ustedes puedan acceder. A ver, respondan. Ya. Miren, acá en el chat les voy a dejar, a ver, les voy a dejar el título del artículo. Búsquenlo. Acá dice, sanciones por infracciones contra la salud y seguridad en el trabajo en empresas del Perú 2011-2013. Busquen ese artículo, pónganle en Google y lo van a encontrar. Acá se lo dejo de nuevo para que el que se lo perdió. Búsquenlo, ¿por qué? Este trabajo de investigación lo hicimos hace unos años, ahora vamos a actualizarlo, y ahí te menciona cuál es es para responder en la ventanita, donde está el 1, el 2, ahí tienen que responder, acá en los comentarios no. Ok. Eso no tiene que ver con la Ley General de Inspección en el Trabajo. Bueno, en realidad esto de acá, de las sanciones, tiene que ver con la SUNAFIL específicamente. La SUNAFIL es el ente encargado para vigilar y, si es necesario, sancionar. ¿Ok? Bueno, ahí encontraron el cielo, si no me equivoco, el link. A ver, vamos a entrar. Sí, sí es ese. Es ese, pero ahí está solo el resumen. Si quieren ir al texto completo, hay un link abajito que dice texto en español o PDF. ¿Ok? Con ese pueden acceder al artículo. ¿Por qué? Hay una tabla muy bonita abajo, que es la tabla número 3, que te menciona cuáles son las principales causas de sanción por no implementar el SST. Y el primero, acá se los voy a copiar para los que no lo ven, es no implementar un sistema de gestión en SST. Han habido 9.242 multas en ese periodo solo del 2011 al 2013 y es el 20% de las empresas que no cumplieron. El segundo es el incumplimiento de una obligación de planificar unas medidas preventivas, etcétera, etcétera. Ahí estoy dejando en el chat cuáles son estos. Entonces, es decir, vean esa tabla para que vean a qué están expuestos. Y por ahí están también unos cuadros de las multas y todo lo demás. Ahora vamos a hacer una actualización de este artículo para que vean, pero en realidad sí. La SUNAFIL va, esa es más actualizada. Ah, claro, voy a hacer una actualización porque tengo una data hasta el 2019.
porque esta data ya es antigua, salió de los primeros años de las multas. Ahora vamos a hacer, sí, estos datos son del 2011 al 2013, de los primeros años que salió Sunafil. Recién vamos a hacer otra obligación. Entonces, en realidad, todo esto que le estamos hablando y todo lo que les vamos a mencionar y comentar en el diplomado son cosas que la empresa tiene que hacer. ¿Por qué? Porque lo dice la ley, porque así cuidan a sus trabajadores, y si es que no lo hacen, la Sunafil les puede multar. Entonces, en realidad, sí, Freddy tiene razón. Está más que el tamaño de la empresa, Freddy. Uno, a ver, son dos cosas en las que influye la multa. Uno, a la cantidad de trabajadores, porque puede ser una empresa muy grande con pocos trabajadores porque está todo mecanizada, pero la cantidad de trabajadores. Y dos, la cantidad que está expuesto al riesgo. Entonces, en realidad, en base a eso se saca una proyección y hay multas millonarias de algunas empresas que han sufrido, pero que se puede hacer una primera instancia, segunda instancia y todo lo demás. Entonces, eso es la cuestión. Bueno, sí, ahí las multas, como han visto, van desde los 1.800 hasta los 94.000. Hay multas más grandes. Ahora, últimamente, en el último trabajo que estoy haciendo, hay multas de casi 1.000.000 de soles. Entonces, para empresas grandes que han tenido en riesgo a muchos trabajadores. Bueno, así sea, empresas tipo informática, lo que sea, tiene que evaluarse a qué ha estado exponiendo sus trabajadores. Perfecto. A ver. Sí, hay multas muy grandes que se apelan. Bueno, otro es lo que ya se mencionaba hace un momento en la siguiente diapositiva, el plan anual. Otro que se tiene que hacer, como ven, este es un plan anual de una empresa donde yo estuve, en donde se tiene que ver la parte de prevención y atención en la salud. Sí, aunque sea el riesgo bajo, para acabar ese tema por ahí, Guillermo, sí, si es que es un riesgo bajo, igual están en riesgo. Y si los ponen a riesgo, tiene una multa. Entonces, bueno, depende de la cantidad de trabajadores. Esto de acá es un tema muy amplio y con muchos matices. Hay muchas preguntas generalmente cuando hacemos este tema porque dicen, ¿y por qué esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Qué hago en este caso? Y todo lo demás. En realidad sí, es muy, muy controversial y algunos inclusive dicen, no, pero me sancionaron sin tener mucha culpa, no era tan grave. En realidad, bueno, pasan muchas situaciones. Bueno, sigamos acá. Esta es parte del cronograma del plan de salud ocupacional, por ejemplo, que tiene que ver, por ejemplo, la prevención y atención en salud, vigilancia epidemiológica, supervisión, capacitaciones en salud, capacitaciones al personal de salud mismo. O sea, es parte de todo un conjunto de cosas que se hace en salud ocupacional. Ahora, esto se va también plan de seguridad de la mano, porque salud ocupacional y seguridad están de la mano. Entonces, tiene que verse, es solo el cronograma, porque el plan es el Word donde está detallado cada una de las cosas, cada una de las actividades. ¿Ok? Entonces, perfecto, a ver, las capacitaciones pueden ser virtuales, ya, eso vamos a ver también, ya viene acá justo, capacitaciones. La ley también te dice que tienen que haber 4 capacitaciones. En la parte de minería, si te dicen 5 capacitaciones, pero en todos los demás es 4 al año. Ahora, esto de virtual o presencial, mira, acá lo más importante es que tú tienes que dejar constancia de que se da y otra, tienes que mostrar que ha sido suficiente. Por ejemplo, si es que tú haces 4 capacitaciones presenciales, perfecto, tienes que dejar constancia de el día de la capacitación, las fotos, como se muestra acá cuando eso es una capacitación, a veces examen de entrada para ver que no conocían el tema antes de la charla, examen de salida para ver que en realidad hubo fotos, testimonios, en realidad para que muestres. ¿Por qué? Porque ha pasado muchas veces en donde ha llegado la Sunafil y ha dicho, a ver, tráeme la lista de capacitaciones. Y como sabían que llegábamos a Sunafil, oye, hazle firmar a todo el mundo. Hacían firmar sin haber recibido la capacitación, y entonces Sunafil se las sabe todas, pues, y llamaba, a ver, tráeme a Juan Céspedes. Perfecto, Juan Céspedes, a ver, me dice acá que recibiste la capacitación en abril acerca de primeros auxilios. Coméntame qué te enseñaron. Ah, bueno, que los primeros auxilios, y no sabe responder, se descubre la mentira y es multa. Entonces, sí, como dicen, con exámenes y todo lo demás. Entonces, en realidad, sí, algunas empresas aprovechan y dan certificados para poder llamar un poco más la concurrencia y todo lo demás. Entonces, bueno, todo esto de acá tiene que ser constatado. Como ven, estas son las charlas que yo daba en las empresas. Por ahí hay muchos primeros auxilios, capacitación, lo básico en salud ocupacional, heridas, primeros auxilios, hemorragias, etcétera, etcétera. La multa, bueno, depende, como le digo, si es que no has capacitado a 1.000 trabajadores y tu empresa es grande, entonces en realidad eso sí. Extintores también, extintores es un poquito ya salud y un poco más de seguridad, pero hay muchos temas que pueden abarcar. Ahora también acá habían algunas empresas que decían, ah, ya, perfecto, le vamos a dar una capacitación del uso de tal máquina, y eso va a contar con una capacitación. No, tiene que ser capacitaciones en salud o seguridad o algo que a ellos los proteja, porque si tú estás haciendo una capacitación en su máquina o en su puesto de trabajo, estás haciendo una capacitación técnica especializada para él. No corresponde. Entonces,
las empresas en realidad están obligadas a partir de la cantidad mínima de trabajadores. Por ejemplo, yo soy una persona natural, pero que doy factura. Y gracias a eso, la SUNAFIL hace unos meses me llama y me dice, Cristian, muéstrame todo lo que has hecho para tus trabajadores, dónde están los trabajadores en planilla, todo lo demás. Yo le digo, mira, no, el único trabajador soy yo. Entonces, estás desde un trabajador y si tu empresa está registrada, te pueden llamar la SUNAFIL. A mí me llamaron. Entonces, en realidad, en general, se puede hacer la fiscalización desde una empresa, como te digo. Bueno, a ver, sigamos. Otros, por ejemplo, auditorías. Una pregunta rápida ahí. A ver, recuerden, en el caso de haber constituido un comité de seguridad y salud de trabajo, ¿con qué frecuencia se reúne el comité? ¿Una vez al mes? ¿Entre 1 y 3 meses? Respondan acá en la pantallita que ha salido, por favor, no en el chat. A ver, auditorías, por ahí menciona, el plan sale del programa, 4 al año, sí, bueno, sí, correcto, profesor, una pregunta, ¿se puede brindar capacitaciones de manera remota o capacitación grabada? Mira, por ahí salió una norma, pues algunos de sus compañeros le han dicho que en realidad no, porque algunos estaban aprovechando y les ponían un video y no pasaba nada con el video y no se hacían, entonces en realidad ahora se tiene que hacer más presencial. ¿Quién puede hacer las capacitaciones? Bueno, alguien certificado, por ejemplo, si vas a hacer algo de RCP, tiene que ser alguien con cartones de RCP, con la capacitación de RCP, con capacitaciones previas. Si entidades también puede ser, por ejemplo, algunas empresas hacen un convenio con los bomberos. Amigo bombero, te donamos algo y te das las capacitaciones o danos esto de acá. Los bomberos gustosos, bueno, cuando es época tranquila, ahorita debe estar súper full por alguna que otra cosa del coronavirus, pero es así. Bueno, en las mineras cuenta con el apoyo del ISEM. Sí, en verdad hay algunas instituciones que están más preparadas. Entonces, en realidad, a ver, en cuanto a la respuesta, sí, una vez al mes se está reuniendo la mayoría, algunos entre 1 o 3 meses, otros más de 3 meses, otros no saben. Bueno, en realidad, sí, en general mínimamente debería reunirse una vez al mes. Está bien, perfecto. Bueno, acá en esta diapositiva para seguir, en caso de SST puede dar capacitaciones un bachiller. Mira, tiene que ser alguien que sepa. Por ejemplo, un bachiller en medicina puede saber algunas cosas. Por ejemplo, un bachiller que recién acaba de egresar puede saber algo de heridas, puede saber algo de manejo de algo en específico de la salud. Pero, por ejemplo, un bachiller, no sé, en ingeniería o en prevencionismo puede dar algo de extintores, sí puede ser. Pero tienes que buscar a una persona competente porque la SUNAFIL te va a decir, ¿y quién fue este que dictó? ¿Cómo sabes que él estaba capacitado o no? Entonces, en realidad, se puede dar. ¿Ok? Listo. ¿Y qué certificaciones se le podría dar te podría dar a un bombero? Bombero te puede dar la parte de traslado de pacientes, por ejemplo. La parte también de vendaje te podría dar un bombero. Te podría dar la parte de algo de contención de la hemorragia, de activación del sistema de alerta, un montón de cosas. No, en realidad deberían asistir todos los trabajadores o un gran grupo, cuando menos. A veces no es posible. No, mi gerente general no quiere ir, está muy ocupado. Bueno, ya, pero, o sea, tienes que tratar de ver que ha ido la mayor cantidad de personas. No siempre van a ir, o a veces van por fechas. A veces se le dice al gerente, ustedes también tienen que ir. Entonces ya van esta primera, van esta segunda, y así, pero en realidad deberían ser todos los trabajadores en la medida de lo posible. Tienes que tratar de mostrar eso, que has de capacitar a todo el mundo. ¿Ok? Por ahí están subiendo la mano. No sé cómo manejar esto de subir la mano. Están por ahí. Bajar la mano. Bueno, creo que son preguntas por ahí, ¿no? Entonces, bueno, ya. Sigamos con las diapositivas. Ya. Bueno, hasta acá llegó una parte muy extensa, que son muchas cosas puntuales, pero que en realidad tienen detrás mucha información, mucha teoría, muchas cosas. Por ahí vamos a hacer muchas preguntas, igual hay como 250 conectados, en realidad vamos a ver algunas preguntas, he tratado de ir respondiendo algunas que han puesto por ahí. Al final vamos a hacer una ronda de preguntas, pero van a tener que comprender también es por un determinado momento, porque en realidad, como hay tantos y sé que hay muchas dudas, en realidad no se puede abarcar todo, pero hasta la mayoría de las cosas que se pueden hacer. La presentación yo creo que sí, hay que coordinarlo con Claudia, con alguno de los que están ahí liderando, pero sí, la exposición yo la he dado, no hay ningún problema por eso. Inclusive se está grabando por lo que veo, creo. Pero bueno, ok. Entonces, vamos a ver. Ahora, este es un punto que varios han preguntado, inclusive desde que di las primeras diapositivas, el coronavirus en el trabajo. Por ahí Claudia nos dice que sí, les compartirán la grabación de este webinar, perfecto, no hay problema. Entonces, ahí con Claudia después se comunican para que les comparte el link. ¿Ok? Perfecto. A ver, el coronavirus. Es innegable que ha llegado para alborotar el mundo,
es un virus, como todos lo saben, es en realidad una enfermedad pandémica actualmente. Hace unas semanas ya la Organización Mundial de la Salud mencionó que en general el coronavirus se convirtió en una pandemia. Y bueno, en general tenemos que ver algunas cosas en el trabajo. A ver, por ejemplo, les comento así, ya se está hablando, tanto en el Ministerio de Trabajo como en algunos ámbitos de la medicina ocupacional, pasar después de que levanten la cuarentena. Así sea el 13 de abril o así se prolongue un poco más, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? Va a llegar un momento en donde haya eh, algunos infectados, algunos pacientes, algunos trabajadores que han estado infectados y que tengan que regresar al trabajo. Va a llegar otro momento en donde algunos pacientes sin síntomas, ustedes saben que hay unas personas asintomáticas, lleguen al trabajo y contagien a otros. Y va a llegar un momento que esos trabajadores contagien a otros más. Entonces, en general, esto es un asunto que genera mucha polémica, mucha discrepancia por el momento. En las esferas del Ministerio de Trabajo se están debatiendo muchas cosas. Una de ellas es cómo saber que un trabajador está ya curado del coronavirus, porque en realidad a esos es los que tenemos que tener más riesgo, porque definitivamente va a pasar que en algún momento van a llegar al trabajo, van a retornar algunos ya curados y otros que no les ha dado el coronavirus, y a algunos les va a dar, ¿ok? Entonces tenemos que ver cómo actuar ante eso, y esto los médicos ocupacionales ahora están viendo todo este de acá, este nuevo panorama. Ok, primero, ¿qué debe pasar? O sea, si se tiene síntomas, acá ahí les comparto un cuadro que ha compartido la Organización Mundial de Salud y la CDC, que es una de las principales instituciones de salud de Estados Unidos, en donde menciona cuáles son los síntomas comunes entre una u otra enfermedad. Por ejemplo, entre coronavirus, la gripe y por ahí algún resfriado. Lo que más tiene en común el coronavirus es la tos seca y la fiebre. En realidad eso es lo más común, y sí, les digo, de los pacientes que he visto, de los casos que he sabido, o inclusive de mis amigos que han tenido tos seca y fiebre. ¿Para qué negarlo? Es los dos síntomas principales. Pero por ahí se puede tener algo de dolor de garganta, dificultad a respirar, dolor de cabeza, dolor muscular, algo de fatiga y hasta algo de otros síntomas. Entonces, sí, en realidad el asunto es que acá el médico ocupacional o el equipo de salud y seguridad en el trabajo va a tener una tarea titánica ahora que regresen. ¿Por qué? Deben hacer protocolos en todos estos casos. ¿Por qué? Porque ahora que regresen todos, tienen que hacer un análisis situacional y preguntarle a todos sus trabajadores, en estas últimas semanas, ¿has tenido estos síntomas? ¿Has tenido infección por coronavirus probable o has tenido infección por coronavirus ya confirmada? ¿Por qué? Porque en realidad se tiene que hacer un plan para esto, porque en realidad van a haber algunos trabajadores que por miedo también digan que no, tienes que darle todas las facilidades y decirle ya, aguanta. Tenemos que ver si es que en realidad ya estás curado y ya no estás en la fase de contagio. Eso se hace o con las pruebas rápidas o serológicas que se ha dicho, porque ya no tienen los anticuerpos, o por ahí con un test que todavía no llega al Perú, que todo el mundo está queriendo conseguirlo. Por ahí varios médicos ocupacionales ya me han llamado, y en realidad sí les digo, en realidad no, todavía no hay, pero bueno, en realidad se tiene que hacer un plan en cada empresa. ¿Por qué? Porque algunos también se automedican. Muchos han escuchado por ahí, mira, ¿sabes qué? Cómprate cloroquina o la hidroxicloroquina. Hemos escuchado que eso te ayuda. Toma antirretrovirales, toma acitromicina, toma una serie de cosas. Algunos otros, sí, toma ajo, el ajo lo combate. Ya a todos les digo, este no es un virus vampiro, o sea, no te va a ayudar el ajo, o sea, en realidad el ajo te ayuda para la inmunidad. Cítricos, limón, naranja, quión, tocos, o sea, en realidad, en general, son muchas cosas. Es salud, que es nuestro máximo ente en la seguridad social y que asegura a la mayoría de nuestros trabajadores a nivel nacional, ha hecho unas revisiones sistemáticas y han mostrado muchos de estos fármacos que en realidad no hay evidencia suficiente. Pero he escuchado de que en realidad se está usando la cloroquina, antirretroviral. Sí, se puede estar usando, pero ustedes saben que de 100 pacientes que se contagian de coronavirus, 80 no hacen síntomas. Entonces esos 80 no tienen por qué tomar nada, más que por ahí si tienen un resfrío, algún paracetamol, ibuprofeno no, porque el ibuprofeno está contraindicado, agrava los síntomas. Del 20% restante, en realidad, sí, las minas puede que estén adquiriendo los test porque las minas tienen convenios internacionales y mucho dinero, eso es cierto, pero las otras empresas no todavía. Pero bueno, del 20% que queda, 15% hace una enfermedad leve.
Entonces, ese 15% en realidad sí podría tener, si es que hace neumonía. Ahí se podría aplicar la hidroxicloroquina, la cloroquina o antirretroviral, solo ahí. Del 5% que queda de todo el 100% de pacientes, ellos sí van a requerir una unidad de cuidados intensivos o van a requerir tratamiento endovenoso. A ellos sí se les aplica. Entonces, aquellos que están especulando y guardando la cloroquina y tomando, pues en realidad les puede dar hasta problemas gástricos, problemas otológicos o del oído y cosas así, porque en realidad tiene muchos efectos adversos. Entonces, esto tiene que ser indicado, no puede ser automedicado. Entonces, hay muchas cosas que no se deben usar, ¿ok? Entonces, el costo aproximado sí está bastante carito, sinceramente. Debe estar cuando menos entre 100 a 200 según donde lo adquieres, pero en realidad se tiene que ver. No está todavía en disposición en el mercado porque, por ejemplo, Estados Unidos está que acapara todos los test, al igual que otros países grandes, sin ni siquiera el Estado peruano lo puede conseguir. Entonces, después de que pase todo eso, recién se verá todo esto. Así que si es que alguien quiere poner una empresa, ponga una empresa de test rápido, porque en realidad se va a ser millonario. Ahorita todo el mundo sabe que los busca. Pero bueno, ok. Ahora, si se tiene sospecha de infección por coronavirus, acá también tiene que entrar el médico ocupacional. ¿Por qué? Tiene que ver y tiene que alertar a todos sus trabajadores. Y yo creo que una de las primeras charlas que se tiene que dar, con el distanciamiento social y todas las medidas, es cómo ver los síntomas iniciales de un resfrío o de una posible enfermedad. Entonces, sí, hay algunas clínicas que hacen, pero las clínicas sí te comida por ahí, Jaguar. Entonces, en realidad está complicado. Pero bueno, eso dependerá de las empresas. Entonces, si son síntomas respiratorios, lo que se va a hacer es, ok, descanso médico, anda y que te tomen la prueba para ver si es que tienes o no tienes. Luego, si empiezas a tener complicaciones o te descompensas, bueno, hay una línea acá en el Perú que se ha habilitado que es el 113. Todo el mundo lo tiene que saber porque en realidad si es que tienes síntomas, lo primero es que te aísles en tu casa, lo trates como un resfrío, porque puede ser muy probablemente del 95% de los pacientes que no requieren más que cuidados o ningún cuidado o un cuidado leve. Si eres del 5%, bueno, te tendrán que llevar al hospital, a la unidad de cuidados intensivos, pero en verdad es solo en esos casos. Los del 113 llegarán, te tomarán el examen y demora más o menos 4 o 5 días. Entonces, no se preocupen, ahorita vamos a ver si es que uno de los trabajadores se contagia, vamos a ver un panorama global. Y si es necesario, te llevarán a un hospital. Ok. Listo, siguiente diapositiva, la vacuna, por ahí, ¿la vacuna para cuándo? En realidad se ve, por acá les dejo un cuadro en donde se ve que hay muchos países que están buscando la vacuna. En el mejor de los casos se está pronosticando que la vacuna esté para acá de 8 a 10 meses como mínimo, porque se tienen que hacer pruebas. Entonces, en realidad, esto todavía va para largo, así que tenemos mucho acá por el camino, y yo creo que sinceramente, en este módulo que hagamos de salud ocupacional va a haber un módulo solo específico, 1 o 2, de cómo tratar al coronavirus en la empresa, porque es un tópico actual y muy importante. Uno, para ver las medidas de higiene que se tienen que hacer, otro para ver las medidas preventivas, otro para hacer la línea del flujograma, que si un paciente es sospechoso, otro para ver reincorporación laboral, otro, es un tema muy, muy grande. Entonces, bueno, 1 o 2 años, bueno, sí, algunos peleando por hacerla, por ahí sí se escuchó de los israelitas, por ahí de los egipcios, por ahí Alemania está bastante avanzada, Estados Unidos, China mismo, pero bueno, en realidad tenemos que ver, porque en realidad esto ha llegado para quedarse varios meses con nosotros. Ok, otros puntos importantes que se tiene que ver, reincorporación laboral, por ejemplo. ¿Qué pasa si es que un trabajador menciona que hay coronavirus? Porque ahora inclusive muchas empresas van a hacer firmar cartas notariales en donde digan si has tenido o no has tenido, porque sería muy peligroso un trabajador que ha tenido y no se ha llegado a curar o que todavía está teniendo coronavirus. Entonces, en realidad, eso sería hasta una irresponsabilidad del trabajador no mencionarlo. Y algunos trabajadores piensan que se les va a sancionar, se les va a despedir. En realidad, se tiene que ver eso para reincorporarlo al trabajo. ¿Cómo? Si es que tienes o estás infeccioso todavía, en proceso infeccioso, entonces se tiene que ver. Reinfección ya hay casos de reinfección de las personas, casos aislados, por supuesto, pero en realidad todavía eso no es muy común. Pero la cuestión es la reincorporación de alguien que ya estuvo, por ejemplo, alguien que se diagnosticó el coronavirus hace 9 días. Entonces, ya ha tenido hace 9 días, ya no tiene síntomas, pero todavía está en su fase infecciosa. Entonces, en realidad, todavía les queda unos días o un par de semanas. Entonces, ¿cómo hacerlo? En realidad, sí puede ser legal si es que se ve con la parte jurídica. ¿Por qué? Porque si es que no se hace bien eso,
puede poner en riesgo la salud de los otros trabajadores. Porque en general, si es que un trabajador miente o un equipo de salud ocupacional no sabe cómo obtener la información de si es que ha tenido o no ha tenido, puede jugarse con la salud de otros. ¿Ok? Entonces, genial. Otro, vigilancia de los casos sospechosos. Ok, tenemos que estar bien atentos, con los ojos bien abiertos y escuchar y hacer redes en donde le diga, si es que alguien tiene síntomas, por favor, no dude, avíseme. Por supuesto que acaba de ver la del peruano vivo. Uy, ¿sabes qué? Tengo dolor de cabeza, tengo resfrío, me voy a mi casa. Ya ándate 15 días. Pero tiene que haber una manera también para que ese gracioso no se haga el enfermo a cada rato. Ya, ¿sabes qué? Coronavirus, entonces a un hisopado y te vas a tu casa y me tienes que mostrar día a día que estás ahí metido. Entonces, hay muchos bemoles, muchas cosas acá. Higiene ocupacional. Ahora se tiene que hacer higiene, se tiene que hacer el distanciamiento de los trabajos, se tiene que hacer rotación, se tiene que hacer el lavado de manos, se tiene que hacer charlas de eso, se tiene que poner alcohol gel, se tiene que hacer el lavado de manos de forma constante, se tiene que hacer una serie de medidas, señores, para que todo esto sirva. Reubicación en áreas de peligro, por ejemplo, algún trabajador que estuvo infectado no va a estar en una cadena de producción de comida, por ejemplo, porque puede tener, si es que no das a negativo totalmente, puedes tener la posibilidad de que esto se vaya a la comida o que trabajes en el comedor o algo por el estilo. Información a las entidades correspondientes, cómo informar, cómo tener un contacto directamente con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Salud, con la línea 113, hacer flujogramas, inclusive evacuaciones si es necesario del caso. Permisos y descansos por casos sospechosos, eso es también importante. Cómo evaluar, cómo tratar de evitar estos vivos que quieren solo irse a un rato a descansar. En general hay muchas cosas acá. Esto, no me pregunten al 100% a todas porque recién estamos viendo en el camino de literatura, recién estamos viendo cómo es totalmente, estamos viendo cómo se va a hacer. Por ahí ya ha habido una comunicación del Ministerio de Trabajo con algunos de nosotros a través de maestros. A través de mi maestro que nos dijo que ya están buscando casos y están buscando algunas guías previas para ver cómo se va a hacer en el Perú. Entonces, bueno, hay muchísimo más. A ver, otra diapositiva. Uy. Ahí está. Bueno, esa es la final para esta serie de diapositivas. Entonces, bueno, ahora correspondería a algunas preguntas para complementar toda esta exposición. Las primeras que entren así, o no sé si es que Claudia le da la voz a alguien, porque en realidad, si preguntan todos al mismo tiempo, no voy a poder leerlas todas. Entonces, a ver, ¿qué temas se verán en el programa? Por ahí creo que es la primera, aunque la primera por ahí hubo, a ver, hay algunas dos. Espérame un momento, todavía no pregunten, déjenme responder estas de acá. Ok, primero, a ver. Escuché que un médico dijo que una persona que tuvo el virus no lo podría volver a tener. Ha habido un caso, si no me equivoco, en Islandia, de una persona que ya ha tenido 2 veces el coronavirus. O sea, es muy improbable, pero acuérdense que todo esto nos vamos como en medicina. En medicina hay muchas personas en el mundo, y como así se sabía que casi no mueren los niños, ya están muriendo niños. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de casos hay más personas que hacen una otra cosa. ¿Ok? Entonces también puede servir. ¿Ok? ¿Qué tipos de pruebas hay en el Perú? En Estados Unidos se compró las moleculares. Bueno, acá tenemos las moleculares y las serológicas. Tenemos ambas. Las moleculares son las más escasas y más fidedignas, y las serológicas también son buenas, no son malas, como se ha estado mencionando, pero también sirve para una etapa cuando ya estás ya infectado o cuando quieres ver que estás recuperado. Okay. ¿Qué temas se van a ver en el programa? Muchísimos. Primero la parte de legislación, luego la parte de programas de salud en el trabajo, programas de seguridad en el trabajo, se va a ver la parte de accidentes y enfermedades ocupacionales, se va a ver la parte de ergonomía, se va a ver la parte de auditoría, y muy probablemente ahora incorporemos algo de esto de higiene ocupacional o de higiene para el coronavirus o higiene en pandemias, no sé cómo lo vamos a llamar, estamos coordinando para ver cómo damos esto, porque en realidad todo el mundo, todas las empresas van a querer cómo actuar y van a querer tips y van a tener casos, y entonces ahí vamos a estar nosotros prestos a ayudar. Pero el programa es bastante completo y hemos traído a buenos profesionales. Por ejemplo, nuestro docente estrella es el doctor Raúl Gomero, que es un doctor de los más prestigiosos en salud ocupacional en el medio, paz presidente de la Sociedad de Medicina Ocupacional y Medio Ambiente, paz presidente de una sociedad internacional, secretario acá en el Perú de esa, y tiene muchísima experiencia. Bueno, por ahí Luis dice, ¿qué empresas están obligadas y a partir de cuántos trabajadores? ¿Obligadas a qué, Luis? No sé a qué será ahí. Bueno, algo que nos dirá.
Si no tenemos médico ocupacional, bueno, en realidad la mayoría de empresas tienen que tener médico ocupacional o ver cómo le hacen para tener, porque no todas tienen que tener a tiempo completo, pero algunas sí requerirán. ¿Ok? A ver, ¿qué más por ahí? Las empresas requieren generar un instructivo para el retorno de personal ante COVID, sí, van a tener que generar un instructivo, un flujograma y cosas por el estilo para hacerle frente. ¿Qué considerar para la vigilancia médica ocupacional? En realidad, muchísimas cosas. El tipo de trabajo que hacen, el puesto, los síntomas, un flujograma, es en realidad, sobre todo la vigilancia siempre se mide en las mediciones de higiene y hace planes a futuro. Entonces, depende del tipo de trabajo, depende del tipo de empresa, depende de lo que hagan, depende de una serie de cosas. ¿Las municipalidades deben cumplir con seguridad? Sí, por supuesto, todas las empresas privadas y públicas deben cumplir. Por supuesto que la SAFIL vigila más a las privadas, ¿para qué mentir en eso? Las públicas todavía no tanto, pero igual a veces les ha caído. Tengo una microempresa que cuenta con 10 trabajadores. ¿Estoy obligado a contar con mi ocupación? No, no siempre. A veces estas empresas lo que hacen es que contratan un médico un tiempo determinado para que les ayude con algunas cosas. Por ejemplo, un médico es contratado por 2 horas cada semana para que brinde algunas charlas, para que brinde exámenes, para que haga el plan de vigilancia. La ley te dice, tú tienes que tener con un médico según lo que tu empresa requiera para poder sobrellevar la misma. Es decir, si es que eres una empresa de alto riesgo, minera, construcción, salud, tienes que tener un médico definitivamente. Si es que no eres una de esas, pero tienes mucha cantidad, ok, tienes que tener un médico para que vea los riesgos ergonómicos, psicosociales y todo lo demás. Si eres una pequeña empresa, sí puede ser una asesoría de un médico o algo que por el estilo te baste para con eso dar las respuestas. Si tiene algún ensayo, protocolo para ir adelantando las medidas empresas peruanas al nivel normativo, no, todavía no se tiene nada. ¿Cuántas personas integran el equipo de salud de seguridad ocupacional? Bueno, puede ser tan pequeño como 3 o 4 personas, o 2 personas inclusive, y puede ser tan grande según lo que diga la empresa, según la cantidad de riesgos, según los flancos que tengan las empresas. En realidad puede ser tan pequeño según la empresa o tan grande como ella misma. ¿El programa será solo presencial o virtual? No, creo que es solo presencial en este caso, el programa que vamos a hacer en la Continental. ¿Quiénes serán los instructores del diplomado? En realidad son expertos en su materia. Se buscan, por ejemplo, en todo lo que es medicina, a médicos. Yo dicto una parte que tengo maestría en salud ocupacional, tengo diplomado en salud ocupacional, soy instructor, capacitador. También buscamos a Carmen Ramón, que tiene maestría en salud ocupacional, tiene mucha eh, experiencia en empresas, en auditorías y todo lo demás. Raúl Gomero, otra parte médica, tenemos higienistas, tenemos ingenieros, tenemos psicólogos que son especialistas, o sea, se busca gente que sepa del tema y sea didáctico en la medida de lo posible para que le sepa hacer llegar la información. ¿Ok? ¿Qué dice por ahí? No, Luis, solo una clínica que brinde el apoyo. Bueno, hay una respuesta por ahí. En el programa incluye aspectos para entidades públicas. En realidad no hay tanto la diferenciación entre entidades públicas y privadas. En general todos son empresas y todos tienen que cumplir. Ahora que cada medida, cada empresa haga lo suyo es dependiendo de cada uno, pero cada uno debe tener su programa y todo lo demás. ¿En qué caso se debe reportar un accidente ante la SUNAFIL? Ejemplo, un esguince que le ocurrió al personal, se reporta. Sí, un esguince es un accidente que se debe reportar. Hay una lista y sobre todo todos los accidentes que generan un descanso médico se deben reportar. Inclusive los incidentes se deben reportar. ¿Ok? ¿Será presencial? Será presencial, ya lo mencionamos. ¿Cómo sería en el caso de los pequeños mineros? También se tiene que ver. Los mineros es una empresa de actividad de riesgo, entonces se tiene que ver, así sea una empresa pequeña de minero que da una tercerización, se tiene que tener un plan. Yo he sido médico ocupacional de una empresa que daba una tercerización a una minera y se tenía que tener con todas las leyes, sobre todo porque la minera te pide. Una institución educativa también debe tener, por supuesto que debe tener, por ejemplo, las universidades y cosas ya están empezando a hacer, sobre todo porque las universidades son grandes y todo lo demás, y ahora con esto de reincorporación de los alumnos, de los profesores y todo lo demás. Para las microempresas que cuentan con trabajadores, ¿cómo hacer en su política de seguridad? Bueno, en realidad tienen que tener política de seguridad en primer lugar, tiene que ver la cantidad de trabajadores, los riesgos que se ponen, todo lo que hemos conversado. En realidad, todo esto de acá es lo mínimo que se debe tener. Si mi empresa recibe usuarios, a estos les puedo obligar a usar mascarilla por el COVID. Sí puede ser, si es que, o sea, acá lo que se espera es que el Perú ya llegue a un punto en donde o llegue la vacuna o la mayoría de la población, digas el 60-70%, haya tenido coronavirus. Hasta ese entonces va a ser una medida en donde se van a tener que hacer cosas para evitar contagios masivos. Eso se va a tener que ver. Todavía no se está regulado, pero vamos a ver. Me imagino que el Ministerio de Trabajo ya está viendo todo eso y nos pedirá nuestra consulta en algún momento. Ya salió la guía de vigilancia médica. Consulta, ya salió la guía de vigilancia médica. ¿Para qué? ¿Para el coronavirus? Bueno, para eso no sé todavía, o no sé si te refieres a otro. A ver, ¿qué otras preguntas por acá?
¿Qué medidas tomar el día que se retorna a trabajar? Como te digo, todavía no hay nada fijo, Aide. O sea, en realidad hay muchas cosas todavía que se tienen que ver y el Ministerio de Trabajo nos dirá. Igual se tiene hasta el 4 de abril. Existe la posibilidad de modificar la RM 511 sobre la presencia del médico ocupacional para empresas con menores de 500 trabajadores, excepto de alto riesgo. Bien difícil. Solo una empresa por ahí lo ha logrado porque tiene trabajadores y no a tiempo completo pidió, sino a horas. Entonces es bien difícil. O sea, te pide que tengas un médico ocupacional. Ahora, si tienes poca población, te pide, o sea, que sea lo necesario para poder hacer todo el plan ocupacional y todo lo demás. ¿Dónde veo si mi empresa es de alto riesgo o no? Hay una lista, busca en internet, guía de empresas de alto riesgo, y te va a salir en Google, empresas consideradas de alto riesgo Perú, y va a salir unas petroleras, de extracción de minerales, hidrocarburos, todas esas son de alto riesgo. En la especialidad nos enseñarán a hacer un plan de vigilancia, tanto como enseñarnos, se les va a dar algunos ejemplos, y en realidad ya depende de cada uno, sí se puede hacer algunos ejemplos generales, pero acuérdense que es un diplomado y son pocas horas, entonces hacer un plan en las pocas horas nos llevaría casi todo un día o un poco más, entonces en realidad se va a dar y quién sabe se ahonde un poquito o se den muchos ejemplos, sobre todo para que lo hagan. ¿Cuál es el marco normativo para tener un médico ocupacional en una empresa? En realidad la ley y por todos lados te piden, ¿por qué? Porque tienes que cuidar la salud. Y entonces un médico, o sea, el problema no es que lo dicen explícitamente, sino te dice, tienes que tener, por ejemplo, alguien que les dé los resultados a tus trabajadores. ¿Quién lo hace? El médico. Tienes que tener un programa de salud ocupacional. ¿Quién lo hace? El médico. Tienes que tener una persona que dé las charlas, generalmente lo hace el médico. Entonces, en realidad, por eso mismo, algunos lo hacen solo con enfermera, pero todavía hay algunas cosas que no lo hace la enfermera o la psicóloga ocupacional. Entonces, en general, te dice que tienes que suplir eso, pues. Este programa se llevará en Lima, en Huancayo, sí, se va a llevar en varias sedes, ya Claudia les va a dar más información de eso. Presencial va a ser de todas maneras, en Cusco también ya hemos tenido ya oportunidades previas. Ahora vamos a ver, acá dice Claudia, estará dispuesto en las 5 filiales, Lima, Miraflores, Los Olivos, Huancayo, Cusco y Arequipa. Ok. Ahora las municipalidades deben cumplir con SST, ya que cada año serán auditados. Sí, en realidad la SUNAFIL ya está empezando a auditar a cada vez más empresas privadas y empresas públicas también. ¿Es diplomado o especialización? En realidad es una especialización diplomado, en realidad tiene el nombre de eso según las normas de la misma SUNEDO, pues. En caso a esta nueva modalidad de trabajo remoto que se pueda reportar como accidente o incidente de trabajo. Trabajo remoto, bueno, se tiene que ver, porque ahora las empresas van a tener que adecuarse a lo que es telemedicina, teletrabajo y trabajo remoto. Entonces se tiene que ver cuándo se consideraría un accidente, en ese caso no, porque si estás en tu casa y en realidad te accidentas ahí, ¿ha sido culpa de la empresa o de tu casa que no has tenido las medidas de riesgo? Entonces eso tiene que ver, se tiene que aprender mucho de lugares como España, Francia, otros lugares que ya tenían teletrabajo. El plan de vigilancia de salud ocupacional tiene un contenido mínimo. ¿Qué ley nos puede guiar? En realidad, el plan de vigilancia en salud ocupacional tiene muchos puntos. No hay una ley única, hay muchas leyes, muchas normas. Eso se ve en todo uno de los módulos del diplomado. Hay muchísimo ahí, o sea, la parte que es solo de salud, la parte que es salud y seguridad al mismo tiempo y la parte que es otras cosas, inclusive recursos humanos, contratos, personas con discapacidades, es una serie de cosas. En realidad hay muchas leyes que lo regulan por todos lados, no hay una sola. Mínimamente te diré que haber 25 o 30 leyes que regulan lo más general. Hay otras leyes muy pequeñas o resoluciones inclusive pequeñas. Gracias por el curso, muy educativo, a cuidarse, muchas gracias. ¿Usted cree que la norma SST tendrá que alguna modificación? Todo esto sí, por supuesto, va a tener alguna modificación o reglamentación específica, te lo aseguro. ¿Qué tiempo durará el curso? Ya eso les va a dar las especificaciones, Claudia. Generalmente no dura muchos meses, lo suficiente para poder hacer todo esto de acá. Los serenos municipales deben tener SSTR. Depende de su trabajo, posiblemente sí. Según el trabajo ahora, sobre todo, creo que sí, por la parte del coronavirus va a tener que tener SSTR. Ya, perfecto. Entonces, conoce más nuestro sistema. Por ahí hay un link que ha dejado Claudia. ¿La mascarilla sería considerada un EPP? Sí, la mascarilla es un EPP, sí es un EPP. ¿Qué sectores productivos deberían funcionar una vez culminado la cuarentena? Eso lo va a decir el Ministerio de Trabajo, Willington. Yulana, ahora son EPP, pero en caso de los trabajadores, bueno, eso ha respondido. Para profundizar este y los otros temas, ahí está Claudia. Perfecto. Muchas gracias, creo que ahí culminamos. Gracias a todos por sus preguntas, estuvieron muy buenas. La mayoría las traté de resolver, algunas se me habrá escapado, pero vamos a hacer lo posible para las siguientes charlas. Gracias a todos.